Yo no soy de bocetear mucho las piezas ni nada, es de tenerla en la mente y ya y y la saco en la... Sí. Porque al final uno hace un boceto, una cosa, y entonces lo que hace es que lo quiere perfeccionar y cambiar y es por gusto. Mejor si va a ser algo natural. Sí. Hey, yo soy Ignacio, dos cubanos hablando mierda. Estamos en la maravillosa ciudad de Camagüey todavía y vamos a estar conociendo uno de los oficios más tradicionales de la ciudad, la alfarería. Pero vamos a estar con un artesano que la lleva a otro nivel, con esculturas geniales. Si quieres ver más, quédate. Cuéntame de tu proceso, cómo te gusta trabajar, cómo organizas tu taller, tus herramientas, cómo las tienes, no sé, tus manías para trabajar. Bueno, me gusta tener el taller siempre en la casa, porque a veces uno está haciendo una pieza, un proyecto o algo, y no sé, quizás a las 2 de la mañana te levantaste, tienes la inspiración, y como tienes el taller en tu casa, nada más abrir pan y sentarte y trabajar. Me gusta trabajar mucho de noche. De noche. ¿Por qué? ¿Hasta qué hora puedes estar trabajando aquí tú? Bueno, eso depende cuando uno se entusiasma. Inspirado aquí, ¿hasta qué hora puedes trabajar? A veces uno le dan las 2, las 3, las 4 de la mañana, no más porque nunca he amanecido trabajando. Pero sí, a ver. Hay piezas en las que tú te embelezas tanto trabajando que cuando te fijas en el reloj se te ha ido el tiempo y piensas que no has hecho nada y ya has dado buen adelantón. Eso pasa. ¿Cómo tú aprendiste a hacer eso? En el taller de Annie, con Annie, una señora que vivía por aquí también de la iglesia, que ella me empezó a enseñar. Después pasé un tiempo solo. Ahí trabajando tú. Sí. De caña tú solito. Otro tiempo que no pude tocar más el barro porque me hizo alergia. Y bueno, hasta que pasó el servicio militar que lo empecé a hacer de nuevo, empecé a trabajar de nuevo. Y entonces estuve trabajando un tiempo con un señor aquí que en Camagüey era el único que hacía estos animales y estas cosas. Y fue el que me enseñó a estas técnicas de cómo hacer los animales y eso. Y ya ahí las demás cosas del perfeccionamiento, eso sí lo va aprendiendo uno a través de los cabezazos Sí, de la práctica. de la práctica, sí. Me he ido haciendo... ¿La vas haciendo tú? Hay algunas que sí y hay otras que la venden hechas y otras que me las regalan igual, pero bueno, la mayoría las hacen las personas. Y hay otras que uno, como que lo que son los desbastadores, que es para hacer huecos, orificios, según tu necesidad, uno los puede ir haciendo o los manda a hacer. A mí me gusta hacerlo para... Depende de las necesidades que uno vaya teniendo, ¿no? Alejandro, ¿cuál es el proceso del barro? ¿Cómo tú consigues el barro y cómo lo conviertes en esta cosa? ¿Cómo llega? Bueno, este barro lo venden por carretilla en distintos puntos de la ciudad, a las afueras. Hay barro que se consigue en San Miguelito, otro por el Porvenir, otro que lo puedes comprar, lo que es la materia prima fundamental, la arcilla, y hacerlo en tu casa. Eso depende como cada artesano le gusta hacer. Ya una vez que tú tienes lo que es el barro duro, en pieza o en bloque, lo destruyes un poco, hacerlo polvo o trozos más pequeños y lo echas en agua. Ya después que tienes ese polvo hecho, puedes echarle algún barro más blanco, en este caso un barro más puro, Para cambiar el color. para cambiar el color y darle más plasticidad. Se le puede echar un poquito de ceniza de carbón también, algunas mañas que existen y ya y echarlo a podrir, que es como se le llama. Echarlo a podrir. Sí. Echarlo a podrir. Es ponerlo en una tanqueta o en un cajón que se hace con ladrillo y cemento y eso, y se echa a podrir sobre eso. Y ya de aquí a 2, 3, 4 días, que ya esta mezcla está como esto, como una barbotina, es que la puedes zumbar entonces en ladrillos refractarios y ya el barro está listo a trabajar.
Sí, existen dos vértices. Está el artesano que se dedica a trabajar la alfarería, que es la parte de las vasijas, todo lo que tiene que ver relacionado con las vasijas, además de que a esas vasijas se le añade, por supuesto, es un arte hacer las vasijas, pero hay vasijas artísticas, algunas que están más pintadas, exacto, ornamentales, como le dé la gana hacerlo al artesano o al artista. Y entonces está la otra parte, que es esta, que es la cerámica artesana escultórica, que es esta otra parte. Ajá. Las piezas tú tienes que irlas haciendo, ¿no? Y ya después que las tienes montadas, ejemplo, los rostros, tú coges con la cámara del teléfono y le tratas de tirar una foto. Si la cámara, bueno, o el teléfono es bueno realmente, casi siempre te va a sacar el cuadrito, no sé, algo, ajá. Pero bueno, cuando te detecte el rostro, ya tienes como se dice, un paso ganado, porque es que ya el rostro que estás haciendo está bien. Ya parece un rostro humano. Ajá. La otra cosa complicada en este mundo son las proporciones. En este caso yo tengo que proporcionar el toro con la mujer, que es lo que yo estoy haciendo. O si tengo algún valor otro artístico que vaya a resaltar más a la mujer, entonces si es resaltar a la mujer tengo que hacerla más grande que el toro. Y así es jugar con esas cosas. Esta parte del borde tú se la vas a explicar. Sí. Eso es para que aguante y... Sí, ya esto al final... ¿Tú la cortas antes de hornear o después? Sí, ya está ya al final, cuando ya la pieza esté casi secándose ya. Yo cojo y pico aquí. Y entonces arreglo ya como yo quiero que me quede todo esto acabado. Y ya después, con esto, yo lo atravieso, lo pico. Sí, para picar. Y no se lo quito, porque si no se me cae la pieza. Ya cuando ya yo cortado, pero no está... Ajá. Cuando ya la voy a entrar al horno, si puedo se lo zafo. Si no, después de la horneada, como ya está sentido, se lo trato de picar ahí y ya. Con un hilito. Un hilito normal. ¿Hace cuánto que tú estás haciendo esta pieza? Bueno, esta pieza llevo 3 días con ella. ¿3 días nada más? 3 días. Yo decía que llevas 3 semanas con ella. No, y me he demorado más por el tiempo, que está muy húmedo. Y con el tiempo húmedo entonces es más complicado. Es más complicado porque el barro está más húmedo y entonces cuando tú la dejas destapada, lo que hace es que se seca superficialmente y entonces internamente está húmeda. Y te cobartea o se te desploma la pieza. ¿Cómo es la cosa de la pintura? Porque veo que tienes varias pinturas por aquí. Bueno, yo tengo 2 métodos para pintar las piezas. El primero es como se dice, el característico de aquí de Camagüey, de la arcilla, que es a través de los pigmentos. Pigmentos que son muchos naturales, que son polvos, que tú los preparas con una fórmula que es mitad pigmento y mitad barbotina líquida, que es esto. Y entonces lo pintas, se pinta antes de quemar la pieza. Y ya eso, entonces cuando lo pasas por el quemado de la pieza, se fija y jamás y nunca se cae esa pintura. El color ese jamás se cae. Claro, la diferencia de esta pintura a otro tipo de pintura es que el pigmento o el engobe, ¿cómo se llama? Queda un poco opaco. Pero se distingue que la pieza es de barro, queda muy original. Y la otra forma con la que se pinta, y yo pinto también, es con los acrílicos o la pintura en aceite, que eso se llama pintado en frío o esmalte en frío, que es lo que le gusta mucho a la gente porque los colorines avivan mucho la pieza, pero hay una diferencia, que este tipo de pintura enmascara el barro y puedes convertir en barro en porcelana, en mármol, en bronce, en lo que te parezca a través de la pintura. No se nota que pasa. Exacto. ¿Y esta pieza va pintada? Esta pieza va con una nueva técnica. Que yo apliqué para este nacimiento del Cristo, que es una mezcla de todo. El toro va pintado con engobe o pigmento, pero bien fuerte. También lleva algunos retoques con acrílico, y entonces esta mujer va pintada en acrílico, color piel, y va todo desnudo, ella no lleva, ¿cómo se dice? Ropa ninguna. Ya después que esté pintado, entonces le tengo que diseñar una pequeña ropa. ¿Va a tener ropa? Una ropa, y este es, como se dice, el nuevo método. Ahí usando engobe, que es el pigmento natural, acrílico y tela para... Y tela para hacerle la ropa.
El pegamento del barro cuando está sin quemar, es decir, el barro blandito es esto, la barbotina. El barro sin quemar, ¿qué es el barro quemado? Ajá, después que ya esta pieza se seca, alrededor de 15 o un mes Tú la dejas ahí tranquila, que secándose, no al sol. No al sol, a la sombra. Y a veces preferiblemente depende de la magnitud de la pieza tapada, para que no vaya a rajar ni nada con el aire. Para que se vaya secando de adentro hacia afuera. Exacto. Y parejo, porque a veces hay piezas, un suponer que aquí se me va a empezar a secar rápido la cola del toro y los tarros. Y eso es peligroso porque puedes rajar. Entonces tú la tapas y ella va secando parejo. Ya después que ya esta pieza está seca, de 15 a 20 o a 30 días, eso depende de la magnitud de la pieza. Entonces ella se entra al horno y se quema a 800 grados, 900 grados, depende del barro que tú estés usando. Este barro es de 850, le puedes dar 900 grados. El horno es, como dice, lo que le da la dureza al barro y la durabilidad de los años. Después que ya la pieza está seca, la pones en el horno. Ajá. La pieza no puede topar con ninguna resistencia. ¿Por qué? Porque si no se calienta más esa parte y puede explotar. Entonces, cuando ya vas a comenzar la quema, tienes que ir ascendiendo de temperatura poco a poco. Sí, para llegar a los 100 grados, debes de dar un precalentamiento alrededor. Hay artesanos que le dan un día de precalentamiento. ¿El horno encendido ahí? El horno encendido, que a veces no llega sin la pieza adentro. Sí, no, con la pieza adentro, con la pieza adentro. Cada artesano tiene su librito. Yo le doy alrededor de 3, 4, 5 horas, depende de la pieza que yo vaya a quemar. ¿El horno tú lo regulas manualmente a la temperatura? Tienes que ir comprobando. Tienes que ir comprobando. Porque vimos que es algo un poquito rústico. Sí, tienes que ir comprobando. ¿El horno lo hiciste tú o lo compraste? No, es así comprado. ¿Alguien lo fabricó? Sí. Aquí hay personas que se dedican y se hacen ese tipo de hornos que son para cerámica. Sí, entonces tienes que estar tú ahí pendiente de que no pase la temperatura que tú quieres. Exacto. Ellos casi nunca son tan, ¿cómo se dice? De que se pasen ni nada de eso. Más bien uno lo que tiene era que estar pendiente para ir encendiendo la resistencia. Son como varios niveles de resistencia que va encendiendo uno y ya tú sabes que con una resistencia, con esa primera llega hasta una temperatura y luego con la otra llega. En el caso del mío, la primera resistencia como tal nada más que da 40 grados. Que yo nada más que la enciendo y ya cuando llega a 40 grados yo la dejo ahí 2, 3, 4 horas, depende del precalentamiento que yo quiera dar. Y ya después de ese precalentamiento es ir encendiendo los demás breques y va ascendiendo la temperatura poco a poco. ¿Cómo es el gasto de corriente del horno ese? Bueno, eso es relativamente, ¿cómo se dice? El carnet del creador a través del ACA y del fondo te dan un permiso y te ponen un presupuesto, una tarifa y más o menos por ahí por donde uno bandera. Es una tarifa especial por los creadores. Para los creadores. De corriente. Porque ¿cuántas horas tiene que estar encendido el horno eso con una pieza como esta? Depende, eso a veces son entre 8 horas, 10 horas. Después del precalentamiento. Después del precalentamiento, pero bueno, más o menos unas 8 o 9 horas por ahí. Las primeras horas hay que estar pendiente. Y ya después las segundas, las primeras pendientes. Ya después puedes confiarte un poco. Y ya las últimas sí para llegar, saber a qué temperaturas va a llegar el horno o la que está llegando y eso. Esta pieza se va a titular la camagüeyana. La camagüeyana. Porque esto es para los 509 años de la villa, una exposición que se hace. ¿Cuál es la diferencia entre las que son para comercio y las que son para cultura? Bueno, las exposiciones llevan mucho más trabajo, más nivel de detalle. Porque bueno, son expositivas y a una exposición van todo tipo de personas. Personas que saben y personas que no saben. Y entonces tú tienes que ir a hacer una cosa bien hecha. Y la de el comercio tienen que estar bien hecha igual, con buena proporción y todo, pero es un poco sin tanto nivel de detalle, es más para eso, para el comercio. Una pieza para vender, te la encargan, te piden algo que quieren o tú la haces y la vendes. Hay algunas que sí que la encargan y hay otras que no, que yo las hago y las vendo en ferias, en cosas que se hacen. A través del fondo es que se venden las piezas. Del fondo. Del Fondo Cubano de Bienes Culturales. ¿En qué año hiciste el primer nacimiento ese, el que tienes en la sala? Bueno, este nacimiento fue en el año 2020
una cosa que salió así de imprevisto. Ese nacimiento se hizo alrededor de un mes. En un mes nada más, son unas cuantas piezas. En un mes, alrededor, claro, fue un mes de trabajar noche y día. Porque no lo estaba haciendo normal para la casa, pero después, a medida que lo comencé a hacer, gustó. Y entonces decidí hacer una de como se dice, la primera exposición personal mía, la hice aquí en la sala de mi casa con un nacimiento. El origen de esas piezas del tinajón camagüeyano, que de hecho el tinajón camagüeyano, para lograrlo en su esplendor hay que hacerlo a mano. A mano, creo. Porque ¿En si qué, no se tono cae. vas a meter eso? No, y que el tono camagüeyano se hace por parte. El tinajón. Ajá, El tinajón camagüeyano se hace por partes. por parte. ¿Cómo se hace un tinajón camagüeyano? Un supone lo que le dicen el fondillo del tinajón es lo primero que se hace. Y el fondillo tienes que hacerlo y más o menos a una altura X dejarlo, se tapa, ajá, se hace. Y entonces el borde se le pone nylon para que no se seque, para seguirlo después. Solo el borde del... Solo el borde. Ya lo demás se deja para que se vaya secando y vaya cogiendo la fortaleza para que aguante el peso de lo que se le va a poner encima. Y así, a veces cada 2 o 3 días, y se va levantando hasta que ya logres hacerle la parte ancha junto con la boca. Esto se hornea en hornos de leña que pueden ser del tamaño de una casa y de una habitación. Sí, Que están son un horno para eso. para eso. Ahora mismo comercialmente, ¿qué es lo que más estás haciendo? Bueno, muchos cerditos Muchos cerditos, los cerditos están bien bonitos. y los burros con sus alforjas y sus cosas que a la gente les gusta mucho. A veces imágenes religiosas, depende en el tiempo en el que uno esté, que se venden también. Y detallitos como los tinajones, así cositas así, maceticas, esas Cosas más chiquitas. Sí. ¿Cuántas exposiciones has hecho? Bueno, el año pasado tuve 2 y desde que comencé, desde el 2020 hasta acá, voy por 6 exposiciones. 6 exposiciones desde el 2020. 6 exposiciones personales, porque bueno, las colectivas, con las colectivas sí serían un poquito más las que he hecho a través de la ACA. En las colectivas presenta 1 o 2 piezas y en las personales... En las colectivas de 1 a 3 piezas. Y en las personales sí montas es la que tu- tú deseas. Tu set. Me di cuenta que un método muy efectivo era hacer la pieza maciza y cuando ya la pieza la tuvieras montada ya casi completa, empezar a huecar. Y eso es lo que estás haciendo. Y eso es lo que yo hago. Entonces aquí está maciza. No, aquí ya está huecado todo el toro Porque completo. ya cuando, me imagino cuando ibas a cerrar la parte de arriba, a huecar. Lo ahuequé. Ya esta parte, ya el toro completo está huecado. Lo único que queda macizo es esta, la bola de Que se cebo. queda así. No. Eso después yo lo... Y entonces esa está ahí para... Esta darle está la aquí para darle la forma hasta que ya más o menos, cuando ya yo entiendo, entonces lo rajo a la mitad y le voy sacando todo el vacío. Entonces, esta cuando ya se quede hueca, tengo que empatarle a través de un orificio este hueco con este de acá abajo. Es decir, por aquí en esta, llevo un Unir los orificio dos para que huecos. respiren los dos. Porque Igualmente. tienes que respirar para la hora de la cocción, que Exacto. la temperatura Pues no se si no vuelva explota, loca. si no explota. Y tiene Si que yo- tener un hueco de salida. De salida, si yo no le hago hueco salida, explota. Y yo no hallo necesario un boceto. Si es verdad que eso quizás a Alguien muchos le ayude. artesanos le ayude. A mí no me ayuda, a mí lo que me hace es que entonces quiero mejorarlo, quiero ver y lo que me hace es que me enredo. Yo me siento normal y me imagino ya la pieza cómo va a ir Entonces eso es quedando. más natural. Y ya cuando veo algo que no me gusta, vamos a suponer una posición humana, la posición del toro, me siento aparte con la pieza destapada y empiezo a mirar hasta que me doy cuenta del error. Y si no, sencillamente
Cuando ya la pieza está hecha me doy cuenta del error y volverla a hacer. A mí me parece muchísimo más difícil la escultura que la pintura. Porque es que te lo tienes que imaginar todo en las 3 dimensiones y en el proceso. Y en cómo va haciendo poquito a poco. Porque con la pintura a lo mejor tienes ya de plano una imagen más o menos confeccionada que puedes ir trabajando. Pero aquí no, aquí tienes que ir moviendo el labio un poquito para arriba y hacer que te quede y dejar en la posición que pegue con el labio de abajo que no has hecho todavía. Pero ¿qué piensas hacer? Mira, es algo complicado, pero todo tiene su magia y todo tiene su trabajo, claro. A medida que tú vas cogiendo la práctica es muy buena. Mira, para mí la práctica que marcó un paso importante fue hacer el nacimiento diocesano. ¿Por qué? Porque fueron muchos rostros. El año pasado. El antepasado. Muchos rostros, muchas facciones, muchos ojos. Muchas expresiones que trabajé. Y ahí tuviste que trabajar rostro ahí. Y muchos pastores que destruí porque no me gustaban. Entonces, bueno, siempre hay gente que la práctica la buscan así, haciendo algo. Y para mí esa exposición me dio la práctica. Inclusive, si tú analizas los primeros rostros que yo hice a los rostros de ahora, ves una diferencia muy grande. Claro, que se va progresando. Y tú siempre, a medida, uno lo que no puede dejar de trabajar. Y así le pasa al pintor, a medida que el pintor empieza a pintar y va perfeccionándose en cosas, me va costando menos trabajo. El problema del barro es llevar tu idea al barro. ¿Por qué? Porque el barro tiene una cosa que es muy complicada, el barro cuartea. El barro, si no le abres todos los orificios que te dije y lo dejas hueco y tratar de que pese lo menos posible y todo eso explota, porque deja aire y cosas. Y entonces es un poco complicado. A mí al principio hacía piezas muy grandes, muy bonitas y todas se me rompían. Porque le dejaba aire, porque no amasaba bien el barro. Pero bueno, son cosas dolorosas que te pasan, pero te hacen aprender. Así es como... El barro, para que uno saber que están bien cocinados, después de quemado uno coge y le hace así. Si suena como el sonido de una campana, están bien cocinadas. Si suena fofo, no está bien cocinado. Y ahí que tendría que hacer, dejarlo más tiempo. Darle más tiempo. Por eso es que la gente que vende mucho de las macetas de barro se rompen, se rajan o se desboronan porque muchas no están bien cocinadas. La cocina en poco tiempo para hacer más y más rápido. Exacto, y ya.